Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chavorrucos. Don Carlos, ¿cómo estás? Un placer saludarle, señor. Bien, como siempre, pues viendo cuáles son las cuestiones que a los chavorrucos nos interesan. Y hoy queríamos hablar de la música que comentábamos el otro día, la música cómo se ha vuelto distinta en el formato de cómo la estamos recibiendo y cómo se ha perdido esto. Porque hoy en día, pues los servicios Spotify, YouTube Music, Amazon Music, son una parte muy conveniente. Tienes casi toda la música a disposición tuya en el momento que Sí. quieras, etcétera. Pero ya no tienes el objeto, que era algo que a mí me gustaba mucho. Y precisamente. Ese es un buen tema, ese es un gran tema. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Discos versus canciones. Bienvenidas, Exacto. chavorrucas y chavorrucos, a nuestra rapidiscusión de este capítulo. Y en efecto, ¿no? Vaya que ha cambiado la forma en la que consumimos música, sí. Y bueno, ya habíamos perdido algo con el disco compacto, ¿no? Ya era así como, ya no tengo lo mismo, ya es, o sea, pero aún tenías el objeto en el que podías leer, ¿no? Podías ver las canciones, tenías en sí el disco, etcétera. Pero mi preferido sigue siendo el vinilo. Perdonen mi vinilo ya todo maltratado de los años 80, precisamente, pero que además es un muy buen disco. Si quieren una lección maestra de canciones, Billy Joel es el maestro, pero tenía cosas con las que te entretenías. Ponías tu disco y comenzabas a ver precisamente pues las letras, el mismo objeto del disco era algo increíble en cuestión de tener un elemento adicional a estar escuchando. Miren, y aparte tú tienes ahí de los maestrazos de los Beatles. ¿Qué tanto es la admiración que tenemos por el arte completo que implicaba un álbum? Que pues mira, en este caso yo lo tengo incluso hasta enmarcado, pues, ¿no? Pero es que esto se perdió, don Carlos. Mira, esto es lo que se perdió, chavorrucas y chavorrucos, ¿no? Exacto. Ahora, no todo está perdido. Podemos comprar vinilos todavía, pero ya no es la misma oferta que antes. Antes todos los discos salían en vinilo, no había otro, por supuesto. Claro. Y te digo, esta cuestión de que veías la letra, sentías el material del que estaba hecho. El arte completo que acompañaba el álbum al final del día completaba el proyecto. Es más, me parece que es justamente con el rock progresivo que las portadas de los álbumes comienzan a formar parte del producto completo a nivel propuesta de contenidos, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, claro, que también otra cuestión de brecha generacional es que pues yo muy emocionado lo compré. A mi hija le gustó, mi hija tiene 11 años, le gustó el objeto, pero difícilmente puede apreciar en su magnitud lo que ya no tiene con el streaming, ¿no? Porque te digo, en el streaming pues puedo oír este disco perfectamente, puedo escucharlo todo, pero fíjate que hay otra cuestión. Nos perdemos del disco completo, porque se pensaba los discos se pensaban una canción tras otra, se definía qué canción iba en el lado A, cuál era la segunda del lado A, la tercera, con cuál cerrabas el lado B, etcétera. Entonces ponían atención a todo esto. Y hoy en día con las canciones, precisamente por eso, y es algo que me impresiona, es que hoy en día, por ejemplo, hay Grammy a la canción del año, pero no hay un Grammy al disco del año, ¿no? Como fue. Es que el single mató el disco conceptual, ¿no? Claro, exacto. El disco conceptual se pierde al momento de estar seleccionando la canción que te gusta. Ya no escuchas toda la obra. Y ahí sí nos gustaría saber, ustedes que nos ven, que nos escuchan y nos critican amablemente o no tan amablemente a veces, pues ¿qué les parece? ¿Ustedes extrañan el disco? ¿Extrañan escuchar los discos completos, ponerlo? O si ustedes tienen todavía un tornamesa, por ejemplo, ¿no? Es algo que una experiencia un poco solitaria en esos días. Sí lo es. Pero ponerse, abrir el disco, ponerlo en el tornamesa, escucharlo, incluso escuchar esas imperfecciones del sonido, que ya no es ese cristalino digital, sino tiene ese ruidito que le da tantito sabor a la música. Entonces, cuéntenos ustedes
prefieren el disco, prefieren el streaming a lo mejor. Pero por ejemplo, híjole, pero es que además no es solo eso, Carlos. Me acabas de recordar algo que estoy seguro que muchas chavorrucos y chavorrucos deben haber vivido también. Pero yo tengo muy presente, por ejemplo, dos anécdotas muy rápidas. La primera, tengo muy presente con mi papá, que en paz descanse. No sé si descanse en paz, pero bueno, que ya se murió. Yo tengo es otro tema que hablaremos. Sí, tenemos que tocarlo, por supuesto. Pero yo tengo muy presente que mi papá, cuando yo estaba muy chavito, tenía una de estas grabadoras negras Sony con una tecla roja, ¿no? Que había que picarle a las dos para grabar al mismo tiempo. Y bueno, y recuerdo que me sentaba, tenía una sinfonola y me sentaba mi papá en las noches. Y mi papá se ponía a grabar, mi papá era melómano, se ponía a grabar discos para traer cassettes en el coche, justamente con toda su música favorita. Pero es que ese ejercicio, el ejercicio de sentarte y no podías hacer ruido porque grababas de bocina al micro exterior de la grabadora. Grababa, sí. Bueno, hoy le agradezco mucho al poco avance tecnológico que te obligaba a poner atención con absoluto silencio a escuchar la grabación que estabas realizando. Pero evidentemente lo que estaba sucediendo era que intravenoso te estaban instalando a los Beatles, a Pink Floyd, a cualquier cantidad de géneros musicales, pero el tema era esa atención y es que este valor que tenían la música conceptual y los discos conceptuales, toda una propuesta versus una sola canción que te gustara, a mí me lleva a una ocasión en la que mis papás estaban separados y alguna vez fui a ver a mi papá a su casa porque había hecho algo malo en la escuela. Y fui con uno de mis mejores amigos y nos causó mucha gracia que cuando llegamos, mi papá abre la puerta y me empieza a regañar, ¿no? Así de que bueno, que vienes, necesitaba verte porque qué pasó con la escuela y qué pasó porque no estás poniendo atención. Y él estaba comenzando a hilar esta discusión, este sermón de la montaña, y en la música de fondo de repente empieza lo que ustedes quieran, pero lo que fue muy simpático de vivir o de tener un papá melómano en ese sentido y el valor de los discos conceptuales es que justamente empieza una canción en medio del regaño de mi papá y mi papá, en lugar de continuar regañándome, es como de Pink Floyd, The Wall. Sí. Lo grabaron entre tal año y tal año, pero además lo que sucedió era que tal. Y literal como de película, mi papá para entonces ya se había volteado a buscar la portada para enseñarme la portada, enseñarnos la portada y darnos esta cátedra de la portada versus la música. Pero mi cuate y yo, Josmi, a quien le mando un beso y un abrazo con mucho cariño, nos volteábamos a ver como de película, incrédulos de que a medio regaño fuerte mi papá se perdió y fue por la portada y estaba emocionadísimo contándonos toda la historia del diseño de la portada y mi cuate y yo pues nos volteábamos a ver con la risa de ya se le olvidó que nos estaba regañando y obviamente pues fue como de qué interesante papá y a ver este otro disco, ¿no? Pero ese era el valor que tenía el disco conceptual, que era literalmente toda una historia que iba a ser contada a través de las distintas canciones que además Genesis lo convirtieron en pasajes magistrales, Marillion, ¿no? En el cual entrabas de una ópera a un rock, a una balada, a un pasaje particular. Y es que eso se ha perdido. Y es que incluso sin que fueran conceptuales, el valor que le veo también al disco es, por ejemplo, este disco tiene 10 canciones, ¿no? Sí. Y tenía una muy buena que era el que lanzaban, digamos, a la radio, donde la escuchabas, etcétera, y era el hit. Sí. Pero tú ibas y comprabas el disco porque no te lo vendían sencillo, te vendían todo el disco. Y entonces descubrías otras 9 canciones muy buenas además. En este caso, este disco es excelente, pero no todas las canciones fueron número 1. Pero tiene una canción que a lo mejor te recuerda algo o te marcaba en un momento de tu vida, el día que tronaste con tu novia. Ese es el disco, ese que tienes que es Glass Houses, ¿no? Es el Glass Houses, sí. Ahí en ese disco viene, por ejemplo, la canción, la rola All for Lena, ¿no? Ajá, sí. Uf, sí, All for Lena, sí. Es que es la última del lado A, por ejemplo. Y que nunca la escucharías, si no compraste el disco. Por ejemplo, el Powerful People de Gino Vanelli. Es un discazo todo. Trae Son of a New York Gone, trae Powerful People, trae varias canciones que la verdad hoy en día
no sé incluso si están en el catálogo de Spotify todavía, porque ahí Spotify pues tiene que maximizar su almacenamiento, su transmisión de datos sí. Y pues pone las canciones que eran número uno, ¿no? Pero si te quieres encontrar la interpretación rarísima que grabaron en vivo en tal lugar, tal grupo, pues probablemente no se encuentra ahí. Pero pues volviendo a esto, pues si tienen algún disco que quieran recomendarnos, que puedan encontrar, incluso este mercado maravilloso que se ha vuelto el mercado de segunda mano de estos discos, sí. Que son impresiones de los años 80, de los años 90, los más nuevos, pues cómo le están pasando a ustedes. ¿Les gusta todavía el disco? Platíquenos. Y pues y esa canción que les gusta del disco que no fue el hit, pero que está en esta impresión, pónganla en la lista de reproducción de Spotify. Esa es una gran idea. Si la encontramos, ahí está. Es más, yo ahorita voy a echarles All for Lena del disco de Glass Houses de Billy Joel, y les voy a compartir también, porque vaya que sería una joya chavorruca, del disco de Rod Stewart, del disco Footloose and Fancy Free. Quienes medio ubiquen a Rod Stewart, pues van a escuchar o van a ubicar inmediatamente rolas como Hot Legs, por ejemplo, o You're in My Heart, que se hizo súper famosa en los 80s. Sí. Pero en términos de la intención, denle vuelta al disco, y el lado B de ese disco, del Footloose and Fancy Free, la primera canción se llama You Keep Me Hanging On. Después hubo recientemente una versión como más electromodernona, pero escuchen You Keep Me Hanging On y pregúntense, si no la habían escuchado, ¿cómo es que no habían escuchado una joya de ese estilo antes? Claro. ¿Y cómo es que habían escuchado antes Hot Legs o You're in My Heart? Que comparada con You Keep Me Hanging On, que la van a escuchar en el playlist de los chavorrucos, ¡qué rolo! No. ¡Qué buena! Sí. Híjole, qué buena sesión. Les esperamos con todas sus canciones en la playlist compartida de los chavorrucos, y les agradecemos además la cálida bienvenida que le han dado a estos temas, porque vaya que nos quedaba claro que hay mucha vibra chavorruca ahí en el digital. Así es. Pues nos vemos en el siguiente episodio y no se pierdan, porque vamos a estar dando guerra en todos los sitios.